Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Emanuel Cortés Castañón. Curso la carrera de Psicología y esta es la materia de Desarrollo Psicológico 2. De los temas que vimos en clase, uno que me llamó mucho la atención fue la adolescencia. Y de este periodo de la adolescencia, pues el tema de sexualidad me pareció sumamente importante, puesto que conlleva un desarrollo muy importante. En este aspecto, los adolescentes se desarrollan rápidamente en este aspecto y las conductas derivadas de este periodo pues van a repercutir el resto de sus vidas, sea para bien o para mal. Antes de entrar de lleno en el tema de la sexualidad en el adolescente, pues habría que definir un par de conceptos como lo son la sexualidad, que se puede decir que es el resultado de interacciones de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y hasta espirituales, y que están determinados por el sexo biológico, la identidad de género, el erotismo u orientación sexual, la vinculación afectiva, el amor y, cómo no, también los factores reproductivos. Y bueno, esto se va a manifestar en los adolescentes de muchas maneras. Ahora definimos la adolescencia como la etapa de la vida, según la OMS, entre los 10 y 19 años, en que se producen una serie de procesos de maduración biológica, psicológica, social. Y obviamente en cuanto a la biología, pues esto va de la mano con todos los cambios físicos que experimentan los adolescentes. Y también no debemos dejar de lado todos los cambios neuroquímicos que se están suscitando en esta etapa, que van a determinar muchas de las conductas que presentan los y las muchachas en esta etapa. Podemos decir que biológicamente comienza con la pubertad. ¿Y qué es la pubertad? Bueno, pues esa etapa de la vida entre los 10, 13 años en los muchachos, en las muchachas un poco antes, entre los 8, 9, incluso eh, eh, a 12 años, en donde el boom hormonal, los picos estrogénicos en las muchachas y los picos de testosterona en los muchachos determinan muchos cambios físicos. Por ejemplo, en las muchachas hay una redistribución de la grasa corporal en zonas como el busto, las caderas. En los hombres, pues hay vello facial, empieza a aparecer el vello facial, vello axilar, en ambos el vello púbico. En el hombre también, en los muchachos, hay un engrosamiento de la voz, se presenta la manzana de Adán. Entonces, hay toda una serie de cambios físicos desencadenados por los eh, eh, procesos de liberación hormonal programados como una alarmita que se encienden desde el momento de la concepción. Está ya esa alarma dispuesta que puede ser influida por muchos cambios ambientales, pero esto, el momento que sucede, pues repercute ampliamente en el desarrollo de los y las adolescentes. Muy bien, ahora, en cuanto a los cambios neuroquímicos o neurofisiológicos que se dan, pues están en relación precisamente a esta vorágine hormonal que causa expresiones de receptores, eh, liberación de muchos neurotransmisores, establecimiento de conexiones entre las neuronas. Todo esto pues va a repercutir en el comportamiento, como decíamos hace rato, de los y las adolescentes. Hay que mencionar que durante la niñez, pues se produce un aumento de la sustancia gris ahí que está constituida por los cuerpos neuronales. Entonces, en esa etapa de la vida es cuando el niño y la niña empiezan a aprender de manera desmesurada, de manera acelerada.
Se dice que entre los 3, 8, 9 años es la edad ideal, por ejemplo, para aprender idiomas. El niño puede aprender con facilidad 5 o 6 idiomas. También para empezar con algún instrumento musical y desarrollar muchas otras destrezas. En la adolescencia sucede que todo lo contrario, va a haber una poda neuronal. Es decir, va a haber una reducción de la sustancia gris y una consolidación de la sustancia blanca, que es las conexiones entre las neuronas. El cerebro empieza a desechar todo lo que es superfluo, todo lo que él considera que está de más, y entonces empieza a consolidar lo que él considera que es realmente útil para el desarrollo de la persona. Como vimos, pues todos estos cambios neuroquímicos pues se van a manifestar en las conductas y en el trato social que tienen los muchachos y las muchachas entre sí y con el resto de la sociedad. Por ejemplo, terminan de madurar muchas áreas cerebrales, el hipocampo, consolidando la memoria, la amígdala relacionada con la afectividad, en las muchachas, la corteza frontal que produce lenguaje, que produce, que regula la agresividad y la impulsividad, madura antes que en los muchachos. Y por eso las muchachas de alguna manera son menos temerarias. Los muchachos, cuyas áreas maduran después, pues tienen conductas más impulsivas en etapas de la adolescencia temprana e intermedia. Los muchachos, en cambio, sí maduran antes que las mujeres en las regiones del lóbulo parietal inferior encargadas de las tareas espaciales. Es decir, ellos tienen mayor facilidad para interpretar las dimensiones. Por ejemplo, en los muchachos, la testosterona, eh, que reduce el interés por el contacto social, excepto en lo que se refiere al deporte y el sexo, pues determina muchos de los comportamientos que vamos a ver adelante en las etapas intermedias y tardías. La vasopresina en los muchachos pues va a incentivar la competitividad e independencia, sobre todo en los varones, ¿verdad? Y hace que ellos sean más arriesgados, más aventados, más arrojados, más temerarios. Ellos tienen más, obtienen más placer en el riesgo, perdón, en el beneficio que en lo que están arriesgando, ¿sí? Y al final, pues muchas de estas conductas temerarias, pues pueden tener consecuencias, eh, pues muy deleterias para los adolescentes. Fíjense, una de las últimas áreas que madura, y esto es evolutivamente, es la corteza prefrontal, que calibra, como sabemos, calibra los riesgos y se ocupa del control de impulsos. Estos impulsos eh, que vienen tanto de la amígdala como de otras regiones del sistema límbico, pues son refrenados, son inhibidos por la corteza prefrontal. Sin embargo, en esta etapa se está apenas consolidando. Y esto es muy importante para comprender por qué los adolescentes a veces, pues, tienen dificultades para tomar las decisiones adecuadas y cometen imprudencias, conductas rebeldes, ya que esta área, esta región de control, de regulación de impulsos, se está desarrollando y aparte no está totalmente conectada con áreas del sistema límbico, por ejemplo, el núcleo accumbens, donde vienen, de ahí vienen muchas motivaciones, y entonces esta parte no está totalmente regulada. Por eso los adolescentes son muy impulsivos. A veces ellos mismos no comprenden la manera en que reaccionan. Bueno, pues no es solamente porque no quieran hacerlo o porque así sean, es porque hay un trasfondo neurofisiológico. Y bueno, en cuanto a las funciones neuroquímicas y en lo relacionado con las capacidades cognitivas, pues estas se siguen también perfeccionando. Y bueno, los circuitos cerebrales encargados de la toma de decisiones se vuelven más complejos.
También se pule la capacidad de razonamiento y se mejoran las habilidades lingüísticas. Es muy importante en esta etapa de la vida, pues, el desarrollo del pensamiento abstracto. Aunque en sí en la adolescencia, pues, puede ser que apenas empiecen las manifestaciones o grandes manifestaciones artísticas, culturales, eh, o de, no sé, de alguna habilidad de los adolescentes. Bueno, en sí en esta etapa empiezan las inquietudes que posteriormente, ya cuando esté consolidadas estas al máximo las capacidades cognitivas, pues sí que van a influir para desarrollar grandes obras. Se dice, por ejemplo, que en esta etapa, Einstein, cuando iba a la escuela en su bicicleta, cuando era adolescente, cuando iba a la secundaria, pues él soñaba cómo se sentiría ir cabalgando un rayo. Esta inquietud lo acompañó durante la adolescencia y aunque él no tenía las habilidades de razonamiento físico-matemático en ese momento, sí que fue esa inquietud la que fue perfeccionándolo, la que fue perfeccionando a lo largo de su vida. Y ya después, cuando tuvo la capacidad, pues desarrolló todo em, teorías que revolucionaron el mundo de la ciencia, ¿no? Y bueno, los cambios conductuales que se ven en esta etapa, pues sobre todo se ve en la adolescencia temprana, entre los 10 y 13, 14 años en general. No se puede generalizar y también recordemos que en las mujeres puede ocurrir un poquito antes. Los cambios de la pubertad para la mayoría de los adolescentes son vividos como una irrupción. Es algo que empieza a suceder rápidamente y no lo pueden manejar muchas veces adecuadamente. Comienzan los primeros romances narcisistas porque todo gira en torno a ellos. Lo más importante del mundo son sus emociones, o sus angustias, su dolor. Para ellos, lo que sienta papá, mamá, pues es lo de menos, ¿no? La sexualidad en estas primeras etapas se sublima a actividades deportivas o sociales. Ya después va a cambiar totalmente en la adolescencia intermedia y en la tardía. Eh, es importante mencionar que, por ejemplo, en la adolescencia media, este aislamiento que ocurrió en la etapa previa de la familia, pues se compensa con un acercamiento al grupo de pares, a los amigos. Yo creo que en esta etapa de la secundaria, entre los 13, 12 y 15 años, 13, 15 años, el grupo de amigos que se forma es uno de los que va a perdurar a lo largo de la vida. No sé si sea yo solamente el que le pase, pero los amigos que formamos en esta etapa de la vida son amigos para siempre. Y de verdad que están en las buenas y en las malas. Y surge precisamente de esta necesidad de compensar el distanciamiento familiar con la necesidad de cobijo por parte y de comprensión por parte del grupo de pares. En esta etapa empieza la búsqueda de juicios, opiniones y valores propios. Y va a haber un paulatino desplazamiento de esa represión sexual, de esa sublimación sexual, hacia una afectividad y erotismo generalmente hacia las personas del sexo opuesto y de misma edad o un poquito mayores, ¿sí? En esta etapa, en esta ya etapa de adolescencia media, empieza a ver la capacidad de enamoramiento y de compromiso afectivo y sentimental hacia la otra persona. Ya se deja un poquito de lado este romance narcisista. Y bueno, en la adolescencia tardía, de los 17 a los 19 años, aquí se presenta o se consolida la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Y esto va de la mano precisamente con el desarrollo de la autoconciencia alojada en la corteza prefrontal.
Y esta autoconciencia, pues, es paralela a la etapa quinta del desarrollo psicosocial de Erickson, de identidad contra confusión de identidad. Y entonces, ya se cuestionan los modelos previos, los modelos de la niñez y de la eh, pues, adolescencia temprana, y el adolescente trata de asumir nuevos roles, tratando de encontrar un lugar significativo o su lugar significativo en la sociedad. Y aquí, según Erickson, si no se supera de manera adecuada esta crisis, pues va a venir el fanatismo. De aquí se origina el fanatismo, según su teoría. Por el contrario, si se mm, salta o se resuelve satisfactoriamente la crisis que se presenta en esta etapa, pues viene la virtud de la fidelidad, que va a ser tan indispensable en las etapas posteriores de desarrollo. Y bueno, ahorita que estamos hablando de identidad, tendremos que clarificar algunos conceptos, ya que muchas veces se presta confusión entre lo que es el sexo biológico, es decir, el sexo determinado por los cromosomas y manifestado en nuestro fenotipo, en nuestras características físicas. eh, Hay que diferenciarlo bien del género, que es una construcción social, cultural, psicológica, y la expresión de género, que es cómo manifestamos todas las características de, mm, de, de género, como son la forma de vestir, el comportamiento, etcétera. Y la identidad de género en sí es cómo yo me siento al respecto, es cómo mi cerebro interpreta quién soy y qué sexo tengo. Y esto es muy, muy importante saber que es independiente al sexo biológico. Es decir, que yo me puedo sentir como hombre y el sexo biológico puede ser contrario y viceversa. Es decir, no está relacionado con el sexo biológico. En cuanto a la atracción o la orientación, pues también aquí hay un amplio abanico que va desde lo heterosexual, es decir, sentirme atraído por el sexo opuesto, hasta lo homosexual, sentir atracción por el mismo sexo, y hay un amplio abanico intermedio, ¿no? Ahora sí, ahora bien, ya entrados en tema de la conducta sexual en los adolescentes en cuanto a la relación sexual en sí, bueno, pues en estas etapas, sobre todo en la adolescencia tardía, 17, 19 años, sean las primeras relaciones de pareja estables. Al principio las relaciones de secundaria pues son de la manita sudada y puede ser que una semana tengas una noviecita y a la siguiente semana pues ya no, ¿verdad? Entonces, pero en otras etapas ya empieza a haber un poquito de estabilidad en las relaciones. Muy importante el inicio de relaciones sexuales. Entre los 13 y los 19 años, hasta el 42.6% de los adolescentes eh, experimentan su primera relación sexual. Por eso es muy importante que estén suficientemente asesorados, que haya una consejería apropiada para que no vaya a haber problemas que vayan a repercutir el resto de su vida. ¿Como cuáles? Pues como un embarazo adolescente. Entonces hay que tratar todos estos temas abiertamente, sin tabús, porque va a repercutir en un bienestar a la larga de los muchachos y las muchachas. Hay que mencionar que es una etapa en donde hay un autoconocimiento en todos los sentidos y obviamente también incluye un autoconocimiento sexual. Hay una masturbación constante que es, fíjense, casi el doble en hombres que en mujeres, y esto está en relación a el descubrir qué es lo que al adolescente le gusta, cómo es que se siente, cómo es que siente más placer, en qué momento, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque además sirve como válvula de escape para todas las tensiones psicológicas, todas las tensiones sociales, las tensiones familiares que él experimenta en ese momento.
hay una evolución sexual de autoerotismo, es decir, de autoconocimiento, masturbación, de placer a sí mismo, a heterosexualidad, allá manifestarlo en el otro, ¿sí? Y como mencionábamos, pues ya comienzan las conductas de riesgo. Y bueno, entre los riesgos más importantes, pues está el peligro de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, incluso el SIDA, y también un embarazo adolescente. Y bueno, estas conductas de riesgo pueden ser mitigadas eh, y tratadas muy adecuadamente si los padres o si los maestros saben abordar adecuadamente estos temas, sin tapujos, en libertad, que ellos se sientan comprendidos, escuchados, que no se sientan estigmatizados, que no se sientan que están siendo pues señalados, que ellos se sienten en un ambiente de seguridad para hablar de todo aquello que pues les aqueja, que les está sucediendo en ese momento. En sí, este fue un breve resumen de la sexualidad, todo lo que implica la sexualidad en esta etapa tan importante del desarrollo. Creo que es muy importante para los padres, para los maestros, comprender que muchas de las actitudes que tienen los muchachos, las muchachas, pues ni ellos mismos saben de dónde vienen. O sea, es toda una maraña de sentimientos, emociones, porque estas áreas cerebrales están desarrollándose, se están terminando de consolidar. Y de ahí que ni siquiera ellos mismos pueden tener un control adecuado. Por mencionar un aspecto puntual, en algunas etapas intermedias, muchos adolescentes sienten que eh, es muy difícil despertarse temprano en la mañana y se despiertan hasta las 11 de la mañana, 10 11 de la mañana, con la fresca, como dicen, como se dice, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que de alguna manera, en ciertas etapas, esto es un factor de protección o un factor de manifestación de todos los cambios que que están ocurriendo en la reconstitución neuronal, en la consolidación de las conexiones, interconexiones neuronales. Entonces, el adolescente se siente así, no es que él quiera de repente estarse en la cama más del tiempo que le permiten sus papás o al que está acostumbrado, sino que su cerebro está desarrollándose, está terminando de madurar. Tanto es así, y ha habido investigaciones en este sentido, que en algunas escuelas de Europa y de Estados Unidos, en estas etapas se modifica el horario de clases para atender esa necesidad de los adolescentes y de las adolescentes. Entonces, no es solamente que el adolescente quiera llevar la contra, que quiera tener estas conductas de rebeldía, sino que existe un trasfondo neuroquímico. Considero que es muy importante comprenderlo, estudiarlo en mayor amplitud. Este fue un leve, muy leve repaso por la obviedad del tiempo de lo que acontece, sobre todo en cuanto lo de sexualidad se refiere. Pero esta etapa es sumamente vasta y muy rica en acontecimientos que van a determinar el curso de la vida adulta de la persona. Entonces, sin más, agradezco la atención y espero que este video sea de provecho. Muchas gracias.